Nosotros ya hicimos un estudio, pues, lo que es el SSR, lo que es el SSR. Ya dijimos que prácticamente es un rectificador de silicio controlado, ¿sí? Que tiene unos parámetros de disparo llamados BGT e IGT. Bien, entonces que tiene acá unos parámetros de disparo que tienen que ver con el voltaje llamado BGT y la corriente llamada corriente IGT. ¿Listo? Que son los parámetros para que el SSR se enganche. Y ese es el voltaje de la fuente, y acá pues está la carga. Hay otro parámetro llamado corriente de mantenimiento, la corriente IH. Dijimos que esa es la corriente para que el SSR se mantenga enganchado. Si la corriente en la carga, dijimos que la corriente en la carga, la IRL, es menor a esa IH, entonces el SSR se abre, ¿sí? Se restablece, se reinicia. Entonces, ahí habría que nuevamente generar el disparo para que el circuito que la carga esté funcionando. Bueno, eso digamos, es un repaso así de manera rápida, ya pues nos dedicamos el martes nos dedicamos a esa parte. Entonces lo que vamos a hacer son unos circuitos, ¿sí? Más que todo enfocarnos a las aplicaciones. Bueno, eso lo hicieron ustedes, ya lo hicieron en Proteus, como el cuento del disparo, el enganche, cómo restablecerlo, cómo reiniciarlo. Nosotros les decía que en la Malvino pues hay unos circuitos para que ustedes los revisen, los miren, si es posible los simulen, de cómo reiniciarlo, cómo restablecer el SSR. ¿Listo? Cómo restablecerlo, cómo reiniciarlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo creo que pues este tema, esta parte yo creo que está claro. Vamos a hacer entonces acá a mirar las aplicaciones en DC. De aquí sale el laboratorio para el día martes, entonces vamos a mirar lo que son las aplicaciones en DC. Aplicaciones que tienen que ver con la parte, pero en directa. Este circuito ya lo analizamos, dijimos que este circuito que tenemos acá en pantalla es un circuito que me permite activar una alarma. Acá está la alarma, ¿sí? Esta alarma. El momento que la temperatura pase a un nivel deseado o un nivel establecido. Esto usando un sensor llamado NTC, ¿de acuerdo? Un sensor llamado NTC. Ese NTC dijimos que el NTC es un termistor, o sea, es un sensor de temperatura cuya salida es una resistencia. Entonces significa que la resistencia va a estar en función de la temperatura. Entonces si la temperatura aumenta, pues su resistencia disminuye. Ese es el caso del NTC. Aquí podemos ver una gráfica de cómo es el comportamiento, ¿sí? Y acá pues está el símbolo como tal del NTC. El NTC hay muchos en el mercado, pero realmente esto que estoy aquí presentando es algo como una gráfica genérica o forma general, ¿no? Y está el PTC también, el PTC, que es coeficiente positivo de temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta, su resistencia también aumenta. ¿Listo? Y lo contrario, pues si la temperatura disminuye, su resistencia disminuye. Bueno, acá entonces vimos acá lo que es, este es un BJT canal, sí, canal no, BJT PNP, un BJT PNP. Lo que acá es un divisor de voltaje. Entonces, si este voltaje que está acá en este punto, el voltaje de la base, entonces si el voltaje en la base va a ser menor al voltaje base de saturación, ¿sí? ¿Y por qué se hace menor ese voltaje? Porque si la temperatura aumenta, entonces la resistencia disminuye. Al disminuir la resistencia, entonces el voltaje también disminuye. ¿De acuerdo? Entonces el voltaje también disminuye. ¿Eso qué pasa? Entonces, pues al disminuir el voltaje, llega un momento que el transistor entra en conducción, conduce, en este caso se satura, permitiendo que este punto
se una con ese punto, hace una unión. ¿Y qué vemos ahí? Vemos un divisor de voltaje. Y ese divisor de voltaje pues hace que el voltaje VGT sea lo suficiente para que ese se desenganche. ¿Listo? Bueno, ese ejercicio pues ya lo habíamos analizado, ya pues considero yo que, Profe, una pregunta con ese ejercicio, señor, lo escucho. sino que anoche yo me puse a echarle cabeza a ese switch que está que dice reset. Ujú, Y no sé si estoy mal, pero lo único que se me ocurre para resetearlo de esa forma es que al abrirse, ujú. la resistencia no me va a consumir corriente y supongo que la corriente de la carga no sería lo suficientemente grande para mantenerlo enganchado, ¿cierto? Sí, sí, básicamente eso. Ahí esto, pues prácticamente ese reset como que no está haciendo mayor, ahí, porque por lo menos si el pulsador está cerrado, ahí está el cerrado, entonces la corriente, la corriente se va a pasar por esta parte, ¿sí? Y la corriente también pues se va a dividir, pero igual la corriente va a pasar por el LSSR, igual la corriente va a pasar por el SSR. Si el pulsador se abre, al abrirse, pues entonces estaría abierto y entonces la corriente se pasaría por la alarma. Entonces yo considero que ese reset como que no me está haciendo de mayor gracia, entonces pues eso no me detuve en explicar esa parte. Pero sí pronto lo podemos cambiar o cambiar de posición según los circuitos que nosotros vimos, que analizamos, es con respecto al SSR. Ya sea que lo coloquemos en serie, dentro del circuito, en serie, por lo menos acá colocando un switch en serie, pues digamos no es tan recomendable, ¿sí? Digamos, trasladando ese circuito para acá, para colocarlo en serie, digamos que de cierta manera no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable colocar acá un switch en serie? Porque al pasar de los tiempos ese switch pues me va a generar daño, o sea, por lo menos no va a tener contacto o el contacto se va a ver afectado por el transcurso de los tiempos, por el transcurso del tiempo. Entonces lo que hace es que el circuito se abra. Abrir el circuito pues no hay corriente, la corriente va a ser cero. Entonces lo más apropiado entre los circuitos es colocarlo en paralelo y hacer un corto. Aquí lo que está haciendo es hacer un corto al SSR. ¿Listo? Pues todo el circuito que mostraban, el único que hay así para reiniciar de la Malvino, Ujú. era así como usted dice, en paralelo del ano del cato, una resistencia con un switch. El único Sí. circuito para reiniciar. El Hay resto eran tres, puros creo. ejercicios. Ahí hay tres. Hay una forma también con una fuente en inversa, colocándole o sea, invirtiéndole la polaridad para que la corriente, generando una corriente inversa, pues, una corriente negativa, y de esa manera, pues, sí, ahí creo que hay tres, me parece, los tres circuitos. Hay otros circuitos ahí. Listo, vale, muy bien, gracias. ¿Quién está ahí, Jefferson? ¿Quién está por ahí? Arnold. Ah, Arnold, perdón. Hola, Arnold. Muy bien, Arnold, muy bien. Bien, entonces, bueno, este circuito ya lo habíamos analizado. Vamos a mirar entonces lo que tiene con el sensor LM35. Con el sensor LM35. Bien. Hicimos ya un diagrama de bloques que dijimos que por ejemplo, ese LM35 es un sensor de temperatura. Es un sensor de temperatura. El voltaje de salida entonces está dado 10 milivoltios por cada grado centígrado. Eso es propio de él. O sea, él en ese encapsulado toma la temperatura, él sensa la temperatura a través de ese encapsulado, recibe la temperatura y él a la salida pues me entrega un voltaje. Entonces el voltaje que el alimento, que es la alimentación que es 3.3 hasta 5 voltios. Entonces aquí sería el voltaje positivo, 5 voltios, acá de tierra y la salida. Entonces, por ejemplo, si queremos usar o queremos diseñar un circuito para activar una alarma, o sí, activar o señalar una alarma. Cuando, por ejemplo, por decir esto, activar una alarma. Entonces,
por dar un ejemplo, a los 39 grados, por decir. Vamos a dejarlo de 38 mejor. 38 grados. Entonces a los 38 grados significa que el voltaje de salida, entonces el voltaje de salida sería 380 milivoltios. ¿Listo? Lo voy a hacer acá mejor. Entonces el voltaje de salida sería igual a 380 milivoltios. ¿De acuerdo? Eso significa que sería 0.38 voltios. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en este caso que enganche un SSR, que es el que estamos usando, una aplicación de los SSR, ¿sí? La idea es que emplear un SSR para engancharlo de tal forma que la alarma quede sonando. Entonces, pero recuerden que el disparo del SSR está alrededor de los 0.7 voltios. ¿Listo? De los 0.7 voltios. Eso significa que pues ahí no podemos usarlo directamente porque el voltaje es muy pequeño, ¿no? El voltaje estamos hablando de 0.38 voltios. Bien, entonces aquí sería 5 voltios y aquí sería la salida. Dijimos que entonces que tocaba amplificarlo. Entonces el voltaje de salida de... voy a cambiar la cámara bien. Que tocaba amplificarlo. Sí, eso ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Que usar un amplificador no inversor. ¿Listo? Entonces había quedado de tarea de que ustedes le iban a repasar. Entonces el voltaje del sensor lo multiplicó por una ganancia AB, una ganancia de voltaje, y tengo entonces voltaje de salida. Bueno, para eso usamos el amplificador no inversor. El circuito pues es el siguiente. Espero que lo hayan buscado, lo hayan revisado y bueno, eso espero. Entonces acá va una resistencia a tierra y una resistencia de retroalimentación. ¿Listo? Y acá pues va el negativo. Este amplificador como tal tiene un voltaje de alimentación también en el circuito amplificador que sería 5 voltios que estamos usando la misma voltaje del sensor. Entonces este sería RF sobre R1. ¿Listo? ¿Cómo es la ecuación de ganancia de voltaje? ¿Cómo es la ecuación? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la ecuación de la ganancia de voltaje, por favor? ¿Cómo? La ganancia de voltaje, profe. Sí, señor. ¿Cómo es la ecuación para calcular la ganancia de voltaje? 1 más RG. Bueno, entonces sería RF sobre R1 más 1. Esa sería la ganancia de voltaje. ¿Listo? La ganancia de voltaje. ¿Qué pasó, mami? Ya un momento. Entonces acá tenemos voltaje de salida que va a estar dado por esa ganancia con esa ecuación por el voltaje del sensor. ¿Listo? Entonces acá... Perdón un segundo. ¿Qué pasó, mi amor? A ver, la televisión un ratico, venga, mamá. Dame un minuto, por favor. Bueno, entonces, sí estamos hasta acá bien. Bueno, listo. Entonces, ¿qué significa acá? Aquí, en la entrada del amplificador, o sea, la salida del sensor.
Espera un minuto acá, ¿qué pasó con esto acá? Bueno, listo, qué pena. Entonces, acá la salida del sensor estamos hablando para los 38 grados, entonces acá sería 0.38 voltios, entra en el amplificador, cuadra una ganancia de tal forma que la ganancia sea 10, entonces una ganancia de 10, acá vamos a colocar una ganancia de 10, AB de 10, perdón, de 10. Significa que aquí a la salida voy a tener 3.8 voltios, 3.8 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora la pregunta es cómo hacemos para que el SSL detecte que llegó a esa temperatura, ¿sí? Que no vaya a pasar de 38 ni que tampoco sea por debajo de 38 ni por encima de 38. Entonces le dijimos que lo más cómodo es usar un comparador, ¿sí? Un comparador. Entonces acá, bueno, que estoy dibujando el circuito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el comparador? ¿Sí lo estudiaron o no lo estudiaron? ¿No les quedó tiempo? ¿O sí lo estudiaron? ¿Sí lo repasaron? Caballeros. De uno, por favor, ¿quién lo estudió? ¿Quién lo repasó? ¿Quién es el juicioso que lo estudió? Profe, yo al grupo mandé las configuraciones más básicas que hay de los amplificadores. Ahí está el comparador. Ujú. Listo, entonces, ¿cómo funciona el comparador? Pues por lo menos que si yo tengo ¿Ok? por lo menos si la tensión, digamos que en la parte positiva del amplificador es mayor que en la que está en la negativa, la pática de arriba es el voltaje que yo voy a tener a la salida. Si lo ponemos como ejemplo en el que el amplificador esté un inversor, por lo Ujú. menos si en la negativa tuviera menor tensión, a la salida yo tendría el de 5 voltios a la salida. Y si fuera al contrario, yo tuviera el tierra. Ok, listo. ¿Alguien más dice lo contrario o está de acuerdo con Arnold, con Fabián? Bueno, entonces, en la configuración del comparador, él tiene dos entradas, una que es esta sería la entrada no inversora, vamos a llamar esto como B1, voltaje 1, ese voltaje que está en la entrada no inversora, y esa es la entrada inversora B2, ¿listo? El amplificador operacional, pues como tal, tiene una fuente de alimentación que sería, en este caso estamos hablando de voltaje 5 voltios, que vamos a llamar acá BS, y tiene acá una fuente de alimentación negativa. Entonces, B menos, vamos a llamar acá B menos y este B más, mejor, B más y B menos. En este caso ese B más, pues estamos usando 5 voltios, el B menos lo estamos trabajando como tierra. Entonces la salida, ¿qué va a ser igual a la salida? Disculpa. Entonces la salida va a ser igual a B más, a B más, ¿sí? El voltaje que estoy colocando en la terminal, en la fuente positiva, en este caso 5 voltios. Cuando qué? Cuando la entrada no inversora, o sea B1, es mayor o igual a la entrada inversora, o sea B2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si aquí estoy colocando 3.2 voltios y aquí hay 2.9 voltios, entonces la salida que va a ser igual. Entonces la salida va a ser igual a 5 voltios. Pues, Señor, ¿me decías algo? no, profe, no, respondiéndole a esa pregunta.
Ok, bueno. Eso en caso de que sea mayor. Ahora, el voltaje de la salida va a ser igual a B menos. En este caso es tierra, entonces sería 0 voltios. ¿Cuando qué? Cuando el voltaje B1 es menor a B2. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos diciendo acá que aquí hay 2.8 voltios, 2.8 voltios, y acá hay 3.1 voltios, entonces el voltaje B sub 0 va a ser igual a 0 voltios. ¿Listo? Bueno, aclarando ya lo del comparador. ¿Qué pasa, mano? Aclarando lo del comparador, entonces vamos a conectarlo acá. Vamos a conectarlo acá. Acá vamos a conectar entonces el más y aquí el menos. ¿Listo? Aquí en el más me está ingresando 3.8 voltios. Necesito una referencia para él comparar. Entonces necesitamos una referencia. Esa referencia, ¿cómo la podemos sacar? ¿Cómo la podemos definir o cómo la podemos... Aquí vamos a colocar los 5 voltios que estamos usando del sensor. Y acá tierra. Y aquí lo podemos conectar directamente acá o una resistencia. Entonces la referencia, señores, la referencia, ¿cómo podemos usar esa referencia? ¿Cómo podemos definir esa referencia? Aquí, no, por ejemplo, yo no puedo colocar acá 3.8 voltios. Ojo con eso, por favor. En los días del parcial que estemos usando este tipo de circuitos, usted no me va a decir, no, coloco acá una fuente de voltaje de 3.8 voltios. Y aquí una fuente de 5. Perdón. Con un Zener. Exacto, entonces acá tengo que colocar una referencia. Entonces, hay dos formas de hacerlo, a través de un divisor de voltaje o como dice el compañero, a través de un diodo Zener. Bien, te voy a borrar esto acá. Bueno, entonces ya borré esa parte. En la referencia, entonces hay dos formas de sacar esa referencia. Bien, las dos formas serían, una de ellas es a través de un divisor de voltaje. Acá tenemos entonces R1, R2 y acá tierra. Entonces, aquí en este caso estamos trabajando con 5 voltios. ¿Listo? Y acá la salida, entonces voy a usar 3.8 voltios, que es la referencia con lo que yo voy a comparar. Entonces aquí tengo R1, pues tendría que calcular R1, tendría que buscar R2 de tal forma que cuando estén trabajando 5 voltios, él me esté entregando 3.8 voltios. Esa sería una forma. La otra forma es a través de un diodo Zener, como dijo el compañero. Los diodos Zener, ¿qué es lo que hace el diodo Zener? ¿Quién me recuerda, por favor? Cuando él tenga una tensión mayor a la tensión Zener, él va a trabajar como un regulador. Y si la Exacto. tensión, y si la tensión es menor que la tensión Zener, él se transforma como un diodo común y corriente. Exacto. Entonces, muy bien. ¿Quién está ahí? Fabián, el mismo Fabián. Sí, señor. Ok, Fabián. Muy bien, entonces, él tiene un voltaje de Zener, como dice el compañero. Si el voltaje acá que estamos usando son 5 voltios, la idea es que esos 5 voltios va a ser mayor al voltaje de Zener. Esa resistencia es una resistencia para proteger el diodo Zener, pero esa resistencia debe ser pequeña. Estamos hablando por ahí de, pues digo yo, 470 ohmios, es una resistencia pequeña. Porque si coloca una resistencia muy grande, por ejemplo 10K, entonces los 5 voltios pues van a caer en la resistencia y no va a permitir que el diodo Zener regule lo que queremos, el voltaje que queremos. Entonces acá por lo menos entonces necesitaríamos un diodo Zener de 3.8 voltios, ¿listo? Un 3.8 voltios. Y acá pues va a permanecer, se va a mantener a 3.8 voltios. Bien, ahora ¿cuál de las dos formas es la mejor, digamos, la forma más apropiada? ¿Cuál de las dos? ¿El divisor de voltaje o con el diodo Zener?
¿Cuál es la mejor forma de hacer esa referencia? Pues, profe, yo diría que la del Zener, por lo que el divisor de tensión se sabe que la resistencia tiene una tolerancia del más 10 o más 5%. Entonces, de pronto, Ujú. esa tensión no puede ser de 3.3, sino de 3.8 que diga, sino que puede ser de 3.9 o 3.6 por ahí. Muy bien, excelente, Fabián. ¿Alguien más puede decir algo, otra cosa diferente o está de acuerdo con Fabián? ¿Por qué otro argumento de no usar ese circuito? Hay 20 compañeros conectados, por favor, aparte de Fabián. ¿Mm? Nada, ninguno se atreve a decir algo diferente o no sabe, no opina. Pues, pues yo no opino en ese caso porque, no sé, la opinión que tengo es pues otra forma de hacer el circuito como tal en general, pero ¿por qué no usar el divisor de tensión o el diodo? Oye, profe, ¿me escucha? ¿Quién está hablando? Bueno, Francisco, gracias. Dylan, Dylan. Hola, Dylan. ¿Cuál es ¿Cómo va, tu... profe? Hola, Pues Dylan. yo me voy por la división de tensión, compañero, porque a menos que, porque necesito una de referencia, ¿cierto? Una resistencia de Ujú. referencia, que es la pues, que me ayudará para hallar la ganancia. Sí, Entonces, a ok. menos que me vaya los 5 voltios de entrada, que me cambie. Exacto, esa es la palabra clave. Al menos que me cambie el voltaje de entrada. Entonces, significa que por lo menos si por dadas las circunstancias se dio la necesidad de cambiar esta fuente de 5 por ejemplo, una batería de 9 voltios, ¿sí? Por X o Y razón. Ahí entonces me va a ver afectada esta referencia, ya no van a ser 3.8 sino, bueno, 5 a 9 sería 4 entonces sería 7.8 voltios, bueno, siendo proporcional. ¿Listo? Eso significa que esta referencia se va a ver de cierta forma dependiendo del voltaje que conecto acá a la alimentación. Si este voltaje X por Y razón, inclusive si está a 5 voltios y ya disminuye a 4, por dar un ejemplo, por X o Y razón, el voltaje disminuyó por el desgaste de la batería, entonces esa referencia va a cambiar. Esa referencia va a cambiar. Por eso no es apropiado usar ese circuito. El correcto, más indicado sería un diodo Zener. ¿Por qué? Porque ese diodo Zener me va a mantener esos 3.8 voltios, como dijo Fabián, siempre y cuando este voltaje sea mayor. Entonces, por lo menos acá 4 voltios, 5 voltios, 9 voltios. Bueno, entonces el voltaje que usted le quiera colocar acá arriba, él va a mantener el voltaje Zener, siempre y cuando sea mayor. Bueno, entonces esta va a ser la referencia que voy a conectar acá en este punto. ¿Listo? Esta va a ser mi referencia. Otra cosa, antes de continuar, por lo menos acá en Proteus hay diodos de diferentes voltajes. Hay diodos, por ejemplo, acá vemos que es de 3 ¿de qué? De 2.4 voltios, hay de 3 voltios, hay de 3.6, de 3.9, de 4.3 y así sucesivamente. Pero podemos ver que no existe el diodo Zener de 3.8 voltios, no está. Esto no está. Entonces, está el de 3.6 o 3.9, pero para nuestro ejercicio nos están pidiendo que sea de 38 grados, exacto, ¿sí? Que no sea ni de 36 ni 39, sino que sea 38. Ahí, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos ajustar? Acá el voltaje de Zener vamos a decir que es de 3.6 voltios, 3.6 voltios. ¿Listo? ¿Qué significa que la referencia son 3.6 voltios? Pero me están pidiendo que la temperatura sea para 38 grados, no para 36 grados. Entonces, ¿qué le ajustamos al circuito?
¿Qué cambio le hacemos al circuito? Ponerle un amplificador o algo, profe. ¿Amplificador para qué? Pero el amplificador lo amplifica, pero ¿con qué? O sea, otro amplificador más, no tendría como... ¿Qué cambio le podemos hacer al circuito? Ah, caballeros. Bueno, entonces continuamos. La forma más, digamos, para hacer ese tipo de ajustes, lo correcto entonces es ajustar la ganancia, ¿sí? Por lo menos acá la referencia son 3.6 voltios, ¿listo? 3.6 voltios la referencia. Aquí me está ingresando 0.38 voltios, entonces la idea es que cuando él ingresa 0.38 voltios, 0.38 voltios, él a la salida esté entregando 3.6 voltios, no 3.8 sino 3.6 voltios. Entonces tengo que cuadrar la ganancia de tal forma que cuando él ingrese 0.38, que es mi temperatura que yo necesito, a la salida entonces me entregue 3.6 voltios, que es lo que el yo seña realmente me está regulando. ¿Listo? Entonces la forma correcta es ajustar la ganancia. Bien, ajustar esta ganancia. Bueno, básicamente entonces acá tenemos 3.6 o 38 grados. Acá entonces me bota 5 voltios. Estos 5 voltios entonces ingresan al SSR. Al SSR se engancha. Aquí pues una forma, pues, diría yo que una forma sería colocar una resistencia para regular la corriente IGT. ¿Listo? Una corriente IGT. Bien, por favor, vamos a darle 10 minutos para que por favor lo monten en Proteus y lo simulen a ver qué tal les va. Listo, vamos a hacerlo en Proteus, por favor, 10 minutos. Son las 10, ¿listo? Por favor, 10 minutos para que lo hagan en Proteus y así ya hacemos más circuitos. Profesor, Cuénteme, Andrés. profe, es que yo lo tenía montado por lo que usted lo dejó en la clase pasada, pero tengo una duda sobre el tiristor. Ujú. Cuénteme. Eh, no sé, ¿se lo puedo mostrar? Sí, por favor. Bueno, mientras tanto los demás, por favor, lo vayan montando. ¿Ahí ya se ve? Sí, señora, lo estoy viendo. No sé si, bueno, es que Amplíelo un poquito más que no alcanzo a apreciar bien el circuito. yo lo Ajá, tengo para 37 grados, porque eso fue lo que usted nos dijo en la clase pasada. listo, Aquí, 37. aquí ya se activa y lo que pasa es que no sé si coloqué bien los switches, entonces se supone que si este lo abro no pasa nada porque queda retroalimentado y ya cuando abro este es cuando se apaga. Listo, ese switch que está en serie sería para restablecerlo o para reiniciarlo, ese estaría bien, listo, Sí, ese está bien. Pero el de la compuerta no le veo chiste, ahí no le veo como gracia, porque ese switch el de la compuerta, el de la entrada, pues, el de disparo, o este, sea, ese, no le veo ahí como, pues es que yo lo hice primero ujú, sin este sí, señor. Ujú. y la cosa es que pues cuando yo quito esto se apaga directamente, no se me retroalimenta, no. Porque es que ahí él se engancha porque la temperatura está mayor a los 37 grados, entonces disminuye la temperatura. Ya. Ciérralo ahí. Entonces, exacto, baje la temperatura. Al bajar la temperatura se normaliza, pero el SSR sigue enganchado, sigue Mm, trabajando. Ahí él sigue enganchado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué podemos concluir? Que la temperatura hubo en un momento que subió, sí, subió, pues se incrementó y el speaker se empezó a sonar, pero también la temperatura se reguló, se normalizó, entonces ahí se reiniciamos con ahí en el switch que colocaste, lo puede abrir y lo puede hacer, ábrelo, ajá, ciérralo otra vez,
Listo, entonces ahí, no, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué sigo? ¿Cuánto tiene el sensor? ¿Cómo, perdón? ¿Qué temperatura tiene el sensor? Ah, lo tengo para 37. Entonces bájele 37, bájele 35. Sí, sí. Cierro la E. Ah, sí, señor. ¿Listo? Entonces ahí ya se normalizó. eh, Podemos subirle nuevamente la temperatura. Súbala nuevamente. Sí, señor. Y ahí se enganchó. Ahora bájela otra vez y ahí sigue enganchado. Ese es el chiste, de eso Sí, se sí, sí. trata. Ah, listo, profe. Sí, es que tenía esa duda con Ujú. lo del enganche. Sí, señor. Ahí de pronto es colocar un LED, no sé a dónde, colocar un LED para que ese LED me indique si la temperatura se normalizó o todavía está alta. ¿Sí? Entonces Sí, piense a sí. dónde colocar ese LED, dónde colocó ese LED, de tal forma que si la temperatura se normalizó, pero el speaker sigue sonando. Entonces ese LED aparte se va a apagar, indicando que si se apagó es porque la temperatura se normalizó, pero el speaker todavía sigue sonando. Pero el LED, ese LED extra aparte, me va a señalar que ya se normalizó la temperatura. Bueno, voy a mirar cómo hago eso, profe. Vale, muchas gracias. Excelente. ¿Quién? Andrés. Bueno, los demás, por favor, a trabajar y hacer el circuito. ¿Alguna pregunta?
señor. Usted cuando dice que cuando se normalice, significa, o sea, que baja a los 38 grados, la temperatura. Sí, claro, por lo menos aquí estamos haciendo a 38 grados, entonces la temperatura normal pues debe estar debajo de esa temperatura, por ejemplo 35, no sé, la temperatura ambiente, ¿listo? Entonces, cuando se normalice es porque la temperatura está por debajo de ese nivel de referencia, ¿de acuerdo? Sí, señor.
Profesor, Cuénteme, Francisco, ¿ya listo o eh, qué? ¿podría compartir el circuito otra vez, por favor? Bueno, continuamos. Vamos a continuar, por favor, haciendo más ejercicios. Ya esto lo terminan después. Bueno, por favor, continuamos. Bueno, otra aplicación para ese tipo de, digamos, emplear el SSR es para proteger una carga, protección de carga sobre tensión, sobre voltaje. ¿Listo? Bueno, entonces, cómo proteger una carga? Proteger. Hola, si estamos acá o no están acá. Bueno, una carga para cuando haya una sobretensión, ¿sí? Una sobretensión o un sobrevoltaje. Sobretensión o sobrevoltaje. Bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad o cuál es el propósito? Tenemos una fuente de alimentación, ¿sí?, que está conectada a una carga. Entonces, recuerden que todo esto es en DC. ¿Listo? Todo lo que estamos viendo por hoy es DC. Entonces, esta fuente está alimentando una carga. Aquí esa resistencia simboliza esa carga, RL, R de load, carga. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí abierto el micrófono? Andrés, ya puedes cerrar el micrófono, por favor. Andrés. Bueno, entonces, por favor, presten atención acá. Necesitamos continuar. Entonces tenemos esta fuente de voltaje que alimenta esa carga. Entonces tenemos este BS que alimenta una carga. Pero que esta carga es muy sensible a los cambios de voltaje en su entrada. ¿Listo? Un ejemplo más sencillo para poderlo entender son los circuitos digitales. Ustedes saben que los circuitos digitales, pues ellos están alimentados con 5 voltios, por ejemplo un Arduino. Ese circuito digital, pues es muy tolerante a esos cambios, muy sensible a esos cambios de voltaje. Por ejemplo, pues si llega a un caso, puede llegar a 6 voltios, pero ya por lo menos si aumentamos a 7, 9 voltios, pues lo más es seguro es que ese circuito digital se dañe, presente daño. ¿Listo? Entonces presente daño en ese circuito digital. Una forma para digamos, resolver ese inconveniente es colocando un SSR para proteger esa carga. Esa es una alternativa, no es la única, pero por lo menos estamos estudiando SSR. Entonces la aplicación de los SSR entre esas que tenemos es para proteger una carga en el momento que haya una sobretensión o un sobrevoltaje. ¿Listo? ¿Cómo hacemos digamos, ese propósito? Entonces voy a dibujar acá nuevamente. Más y menos. Entonces la idea es que tenemos ese circuito o más bien esa fuente que alimenta ese circuito. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Entonces es conectar un SSR. Para este caso voy a conectarlo en paralelo. Entonces voy a conectar un SSR en paralelo. ¿Cuál es la finalidad de ese SSR? La idea es que, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo de los 5 voltios,
El momento que por X o Y razón, circunstancia, le colocaron una fuente muy grande, por lo menos una batería de 9 voltios, entonces esos 9 voltios dañan el circuito digital. ¿Cuál es la idea? Que cuando haya ese incremento de voltaje, el SCR lo detecte, y lo que haga es, en este caso, enganchar el circuito. ¿Listo? Enganchar al circuito. Cuando el SCR se engancha, ahí en este caso, ¿qué estaría haciendo entonces el SCR? ¿Qué estaría haciendo el SCR en este caso? Al momento de enganchar. Un corto. Un corto. ¿Listo? Entonces aquí lo que estaría haciendo un corto. ¿Y qué buscamos con que haga un corto del circuito? Que no le llegue tensión ni corriente a la carga. Entonces, ahí en este caso el SCR hace un corto. Acá lo que haría es un corto. Hacer un corto, entonces necesitamos colocarle un fusible, porque si no, entonces se nos daña más así que se empeora todo. Daña la fuente, daña el circuito por un corto. Entonces necesitamos colocarle un fusible a la fuente. ¿Listo? Necesitamos colocarle un fusible. De tal forma que cuando haya ese incremento de voltaje, por lo menos de 5 pasó a 9 o subió a 7 6 para no ser tan exagerados. Lo cierto es que al hacer ese incremento de voltaje, el SCR detecte ese cambio de voltaje y se enganche. Al enganchar el SCR, entonces hace un corto. Al hacer un corto, pues ustedes entienden que hay una corriente sobre un incremento de corriente. El fusible se abre. Al abrir el fusible, entonces de esa manera, pues protegemos la carga. La carga no se va a ver afectada por ese cambio de voltaje. ¿Listo? Eso es lo que hace el SCR. Entonces la pregunta ahora es cómo hacemos ese circuito de control, esa parte que está acá en incógnita. ¿Cómo detecta el SCR que hubo ese incremento de voltaje? ¿Cómo lo hacemos ahí? Ah, muchachos, ¿qué harían ustedes ahí para por lo menos el SCR detecte ese cambio de voltaje? ¿Cómo lo engancharía? Luego con un comparador, ¿Con un teniendo como, comparador? teniendo como referencia el voltaje que necesita la carga. Y pues si ese voltaje es mayor, que en la parte inversora o no inversora, cualquiera de las dos, me mande una señal que me haga que el esfero se dispare. Ok, Arnold. También, sí, con el comparador, pero colocando el de tensión para ver la variación que tiene el voltaje en ese caso. Listo. Bueno, muy bien, Arnold y Fabián. Creo que como que los únicos que estaban como en la clase de ellos dos, ¿o qué? Los demás, ¿qué pasó? ¿Qué Apunte, profe, pasó? apunte. Ah, eso no venga con esos cuentos chistosos a esta altura de la vida. Eso no. Apunte, este ni toma apunte, entonces ni nada, venga a decir que está tomando apuntes. Bueno, continuamos entonces tomando apuntes. Digo esta mañana, compañero, estoy prendiendo el computador hasta ahora, cuando llegan casi las 9 de la mañana. Bueno, entonces vamos a mirar acá cómo voy a borrar eso nuevamente. Bueno, voy a borrar esto acá para colocar el comparador. Bien. Entonces acá tenemos más y menos. Acá lo conectamos a la fuente y acá tierra. ¿Listo? En este caso, pues habría que mirar ese amplificador operacional que vamos a trabajar. Puede ser el M358, es como opcional, no tiene que ser ese. Habría que mirar en el datasheet cuánto es el voltaje de alimentación, cuánto es el B más y cuánto es el B menos. Recuerda, el B más es la positiva y la negativa. El B menos pues no interesa porque ese es tierra. Pero el B más tocaría mirar si nos aguanta, en este caso, que lo más factible es que sí, nos aguante los 5 voltios hasta 9, que es el ejercicio que estamos haciendo.
Bueno, entonces acá le conectamos una resistencia para regular la corriente de disparo, la corriente IGT. Acá la referencia. Entonces la referencia, como vimos en el circuito anterior, podemos usar un diodo Zener. ¿Listo? Entonces, acá sería un diodo Zener. Según encontramos un voltaje Zener, podemos decir que es de 3.6 voltios. ¿Listo? De 3.6 voltios según las referencias que vimos ahorita. ¿Qué significa? Que acá hago un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje sí lo podemos hacer con resistencia, no hay problema porque la idea es que detecte ese cambio de tensión. Entonces, si tenemos acá R1 y R2. Si estamos usando un diodo Zener de 3.6, entonces la idea es que acá, a partir de 5 voltios, entonces cuando tengo aquí 5 voltios, y acá entonces hago un divisor de voltaje por lo menos que sea menor a 3.6, entonces por ejemplo 3.4, ¿listo? 3.4. Entonces estoy alimentando acá el circuito, o más bien el divisor de tensión con 5 voltios, aquí lo estoy ajustando el divisor a 3.4. ¿Qué significa? Que 3.4 es menor que 3.6, por lo tanto aquí el voltaje va a ser 0, ¿listo? Cuando este voltaje de 5 voltios se incremente, por dar un ejemplo, 7 voltios o 9 voltios, pues es claro que este 3.4 va a incrementar, ¿no? Este 3.4 va a incrementar. Entonces va a pasar, no sé, por dar un ejemplo, 3.6, 3.7 voltios. Entonces vamos a colocar acá 3.7 voltios. Entonces este 3.4 va a incrementar por el incremento del voltaje de la entrada, 3.7. Entonces 3.7 es mayor que 3.6, acá entonces la salida ya no van a ser esto 0, sino en este caso pues voltaje de la alimentación. Vamos a decir que son unos 5 voltios. ¿Listo? Aunque no puede ser los 5 porque estamos hablando de 7, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar a los 5 voltios. Estos 5 voltios hacen que el SCR se enganche. Al engancharse, entonces se hace un corto. Y bueno, ya lo que acabo de explicar en ese momento, hace un corto, el fusible se abre, permite que el circuito se abre y eso entonces no afecta la carga por esa sobretensión. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió qué es lo que se busca? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la finalidad de este circuito? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Sí se entendió o no se entendió? En la Malvino hay unos... vale, muchas gracias. En la Malvino hay unos circuitos que pues, traban... No sé si está por acá, lo copié, no lo copié. Ajá, aquí está. Ese es lo mismo, ese está en la Malvino, por favor lo estudien. Este está en la Malvino, por favor lo buscan, lo leen cuando les quede tiempo. No ahorita, porque sé que están ocupados trabajando, cualquier momento que les quede tiempo. Van a mirar a Malvino y allí está este circuito, entonces lo van a analizar, lo van a estudiar, si es posible lo van a simular para que entiendan el comportamiento. Allí está toda la explicación, que es lo que qué es lo que acabé de hacer. ¿Listo? Entonces, este es lo mismo para proteger una carga en el momento que haya una sobretensión, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor lo leen, lo busquen y lo repasen. Vamos aquí a mirar esto, un corto video, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un corto video que ahí hablan de otras cosas, de otras aplicaciones. Bueno, ese otro también está en la Malvina, para que por favor lo... Un momentico, por favor. Vamos a ver este. Como mejor se entiende un componente es viéndolo en funcionamiento. Así que vamos a poner este pequeño ejemplo súper sencillo. Un zumbador va a ser de 12 voltios con una fuente de 12 voltios para que cuando le pongo lo quemo. O de 24 voltios no sueno. Entonces de 12 voltios, porque es de 12 voltios. Y fijaros en esto, esto es el circuito importante de potencia, digamos. Cuando no le estoy dando en el hombro al SCR, cuando no le disparo, esto recordad que es un circuito abierto, o sea, un interruptor abierto. Entonces, la corriente no puede pasar y hacer sonar el zumbador, ¿vale?
Entonces, fijaros que aquí he puesto 12 voltios, ¿no? Los 12 voltios vienen por aquí, hasta aquí, que quedan aquí colgando. Y aquí otro cable. Y aquí, este es mi tanque lleno de cerveza. Entonces, la cerveza conduce la electricidad y se va llenando. Y como aquí hay 0 voltios, porque no le están llegando 12 voltios por ninguna parte, pues esto se mantiene abierto y esto no zumba. ¿De acuerdo? Según va subiendo esto, en el momento en que toca, esto conduce. Y estos 12 voltios vienen por aquí. Es decir, digamos que hay una manera en que la corriente entra por la puerta. ¿De acuerdo? Y entonces hace dispararse, cerrarse a este interruptor. ¿Vale? Y entonces ya la corriente puede pasar desde casa al zumbador y vuelta. Y suena pip. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Un circuito muy sencillo, ¿vale? Vamos a complicarlo un pelín más. Mira, este en vez de ser un detector de agua o de cerveza, puede ser un detector de humedad para regar tus plantas. Por ejemplo, este, según lo he puesto, es un circuito que pitaría si esto está muy húmedo. La verdad que no tiene mucho sentido, pero bueno, da igual. Lo importante es entender a este canalla. Entonces, al principio, por aquí, estos 12 voltios, digamos, que vienen por aquí 12 voltios, aquí no llegan, con lo cual aquí hay 0 voltios, con lo cual, este transistor, asegurar que los transistores necesitan 0,6 aquí para conducir. No los tiene porque tiene 0 voltios, con lo cual no tiene 0,6 voltios, con lo cual está abierto. Es como un interruptor también, igual que este. Está abierto, es decir, como si no estuviera, como un cacho de madera. ¿De acuerdo? Con lo cual no puede entregar corriente a este, con lo cual también está abierto, como otro cacho de madera. Con lo cual este tampoco tiene los voltios suficientes como para conducir aquí, con lo cual este está abierto. El tiristor o el SCR no tiene nadie por la puerta que le dispare ¡pium! Y le diga, oye, ponte a conducir. Con lo cual, fijaros este circuito, que antes estaba puesto así, no está cerrado, con lo cual el base o la luz o lo que sea, o la electroválvula que me abra aquí un grifo o que me seque, lo que sea, pues no funciona. ¿Vale? Aquí hay 12 voltios. Claro, esto es tierra. Esta tierra es una resistencia. ¿De acuerdo? Una resistencia muy grande. Y según está más húmedo, esta resistencia va siendo más pequeña. Entonces, le es más fácil a estos 12 voltios, digamos, pasar, pasar la corriente, digamos. Entonces, cuando esto está húmedo, digamos que aquí esto lo riego y entonces esta resistencia de repente se hace mucho más pequeña. ¿De acuerdo? Con lo cual empieza a pasar corriente por aquí. Yo no sé ahí cómo arreglan. O más corriente. ¿De acuerdo? Aquí hay una resistencia, yo que sé. Yo creo que esta resistencia sería como de 1 mega o así. Empieza a pasar corriente por aquí. ¿Vale? A cargar el transistor y esta tensión empieza a ser más grande, empieza a ser más grande, se empieza a cargar, hasta que al final consigo tener aquí 0,6 voltios. Y entonces el transistor conduce. ¡Chum! Conduce. Y claro, le llega corriente por aquí, pongamos que esta es de un K, no lo sé. Entonces, como este transistor conduce, entonces esta corriente ya puede pasar por aquí y ya caen aquí 0,6 y conduce. ¿De acuerdo? Es decir, se convierte, igual que el otro, ahí. Y entonces ya sí que tengo aquí, lo que sea, suficiente tensión, depende de esta resistencia y de esto, suficiente tensión, por lo menos mayor de 0,6 voltios, para disparar al... Que Amparo me dio una entonces que se cierra y entonces esto suena. ¿Vale? Esta configuración que hemos visto aquí se llama, en el fondo lo podéis pensar como, bueno, se llama configuración Darlington. Lo único que hace es que tiene mucha más ganancia, es un amplificador. Pero entonces, ¿qué le lleva el Amparo? Si aquí viene muy poquita corriente, porque esta resistencia es grande, si viene muy poquita corriente, por aquí consigues amplificarla. ¿Vale? Poquita corriente, por aquí la amplificas. Es un amplificador tocho. Otra. Pues sí. Bueno, listo, sigamos. Qué pena hay que se llegó acá. Bueno, en este video pues ahí vemos otras cosas que podemos hacer, o sea, qué es lo que más podemos hacer con los SSR. O sea, cuál es la cuestión del SSR de engancharlo. Y ese enganche hace que active una carga. Esa carga, pues en este caso estamos hablando de un zumbador, una lámpara, un speaker, en fin, entonces ese es, digamos, el propósito como tal.
Ya, bueno, este es un ejercicio. Vamos entonces ya para ir terminando para el parcial. Otro ejercicio más, otra aplicación es con sensores de corriente. ¿Sí? Tengo micrófono abierto. Ah, sí. Bien, entonces esto se llama un ACS712, un sensor de corriente de 5 amperios. Lo hay de 20 y de 30 amperios. En este caso es de 5 amperios. Ese sensor de corriente, acá entonces lo tenemos física, aquí estamos viéndolo físicamente. Acá lo alimentamos con 5 voltios, esa es la alimentación del circuito como tal, de 5 voltios. Aquí es tierra y acá es el voltaje de salida, Vout. ¿Listo? Y acá entonces tenemos un circuito para lo que vamos a censar. Entonces tenemos una resistencia de carga, RL, y la fuente que alimenta esa carga. ¿Listo? Sabemos que para censar la corriente tiene que ser en serie. Entonces acá lo conectamos a estos bornes, acá lo conectamos a estos bornes y acá la fuente. ¿Listo? Entonces acá va la corriente y vamos a censar la corriente del circuito de ese circuito. El sensor entonces, ¿cuál es la salida del sensor? La salida del sensor dice que es igual a 66 milivoltios por cada amperio. ¿Listo? Por cada amperio. Dice que la salida de voltaje sin corriente es igual a VCC medios. Entonces, cuando la corriente es igual a 0, dice que el sensor, o más bien el voltaje de salida es igual a VCC medios. Entonces, VCC medios. Si estamos trabajando que VCC son 5 voltios, 5 voltios, entonces VCC medio sería 2.5 voltios, ¿de acuerdo? Si por X o Y motivo, por lo menos la corriente del circuito, la corriente del circuito que está en ese momento circulando, vamos a decir que es de 2.5 amperios, 2.5 amperios. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida en sí? Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a VCC medios, más los 66 milivoltios por cada amperio. ¿Listo? Por cada amperio. ¿De acuerdo? Esto depende de si es corriente positiva o si es corriente negativa. Entonces sería menos si es corriente negativa, pues, ¿de acuerdo? Entonces para los 2.5 amperios tenemos acá 2.5 voltios, voltios, sí, más 66 milivoltios por 2. ¿Cuánto me da eso? Por 2.5, 66 por 2.5. 165. 1.000 amperios. 65 milivoltios, porque estamos hablando de 66 milivoltios por cada amperio, ¿no? Entonces en este caso sería 2.5 amperios. Sería 66 milivoltios por 2.5, me dicen que da 165 milivoltios. Conclusión, entonces el voltaje de salida, ¿cuánto me da? Me dice que sería 2.665 voltios. Esto para una corriente de ¿cuánto? Una corriente de 2.5 amperios. ¿Listo? 2.5 amperios. Bueno, ahora si queremos un circuito que, digamos, me active un zumbador, vamos a seguir con lo del zumbador, que active un zumbador, un speaker, una alarma, bueno, algo que despierte ahí, no sé si sigue durmiendo. Cuando la corriente, vamos a decir que cuando la corriente sea mayor a 3.5 amperios, mayor a 3.5 amperios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el circuito para este caso? Por favor, ¿cómo lo haríamos, circuito? Ah, caballero, escucho propuestas, escucho sugerencias.
¿Cómo se activa el tensor, profe? ¿Más actividad qué cosa? Bueno, caballeros, ahí queda entonces, los mandé al grupo para que por favor cuando les quede tiempo, este fin de semana, si es posible, no sé, cuando quieran ustedes, ahí lo pueden hacer. Vamos a mirar lo del parcial, por favor. ¿Listo? Les decía que para el día martes, entonces el día martes vamos a mirar el laboratorio de este tema. Entonces, por favor, los circuitos que los dejé acá como pendientes, lo hacen, lo van a simular. Ya el día martes les voy a subir una guía para que ustedes tengan cuál es de los ejercicios que vamos a simular, que son muy iguales a estos que acabé de explicar. La idea del día martes, entonces nos conectamos a las 10, les subo la guía y tienen una hora para desarrollarlo en Proteus. Y empiezo entonces, o menos de una hora, porque, bueno, ahí miramos. Y la idea es desarrollarlos en Proteus y los voy a calificar de una vez en ese momento. ¿Listo? Caballeros ilustres, entonces no siendo más, por favor vamos a mirar lo de los parciales, a ver, para sacar notas y salir ya lo del primer corte. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno, entonces voy a abrir el parcial, vamos a revisar las notas. Un momentico, por favor, voy a abrir lo que fue el parcial. Un momento.